Ya, chicos. A ver, el tema del día de hoy es el conteo de figuras, ¿no? Que es un tema que usted de repente maneja, ya podría enseñarlo varias veces. El problema está en que las figuras ya van a ser un poquito más complejas, entonces tienes que tener algunos métodos para poder contar, ¿sí? Figuras. A ver, vamos a empezar entonces. El objetivo de este tema es que tú puedas contar figuras que se te piden con alguna característica, ¿no es cierto? Que realices o desarrolles tu agudeza visual sobre todo, ¿no es cierto? Para que puedas contar figuras. Hay tres métodos para contar figuras dependiendo de la figura que tú tienes, ¿no? El conteo a simple vista, o sea, si tú lo miras y dices cuántos hay, ¿no? Por ejemplo, Mayita, ¿cuántos triángulos ves en esa figura que está ahí, en la primera? 5. 5, ¿cierto? Los podemos contar, a ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son esos 5? A ver. Acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4 y el grandazo 5. ¿No? Entonces yo podría decir, hay 5 triángulos, ¿sí? Hay 5 triángulos en total. Listo, ¿no? ¿Ves? Uno lo puede hacer a simple vista nomás, ¿no? ¿Por qué? Porque la figura es pequeña y se puede contar. Este método, por ejemplo, lo utilizan cuando están en primaria, ¿no es cierto? Así al ojo nomás. Cuando ya la figura es un poquito más compleja y no tiene una forma específica, lógicamente, hay otro método que es para contar, que se separa en figuras simples, como un rompecabezas, ¿no es cierto? Y se le asigna una letra o un número a cada una de estas región simple. Región simple es aquella que ya no está dividida en otras. Por lo tanto, acá tengo una región simple, 1, acá tengo otra región simple, acá tengo otra región simple y acá tengo otra región simple. Y para contar, entonces decimos, de una sola región, ¿cuántos triángulos hay? Ponemos, ¿no? De una sola región, se pueden poner de una sola región, ¿cuántos triángulos hay? De dos regiones, ¿cuántos hay? No, si juntamos dos como un rompecabezas, ¿cuántos forman triángulos? De 3, ¿cuántos hay? De 4, ¿cuántos hay? Ya, de 4 sería lo máximo porque más de 4 ya no hay, ¿no es cierto? Entonces, a ver, de 1, ¿qué figuras son 4. triángulos? El 1, ¿no? El 1, el 2, la figura 2, la figura 3 y la figura 4. Todos son triángulos. Entonces tengo 4 triángulos en total. Si juntamos dos de ellos, El 1 con el 2. el 1 con el 2, ¿quién más? Nadie más, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un triángulo más. De 3 en 3, si juntamos tres figuras, El 1 con el 1, 2 y 2, 3. el 1 con el 2 y el 3. Entonces, ¿cuántos triángulos salen ahí? Uno más. Y de 4 en 4, pues todo, pues, ¿no es cierto? Si junto la figura 1, 2, 3 y 4. Y tendría una figura más aquí, 7. En total, ¿cuántas hay? ¿Cuántas figuras hay en total? 13. A ver, 11 más 2, 13. 13 triángulos. Y listo. ¿No? Ya, ese es otro método del conteo, ¿no es cierto? Bien, entonces, ya tenemos dos formas para contar. Cuando tú desarrolles tu práctica, lo que sea, ya tú utilizas uno de ellos, pues, ¿no es cierto? Pero si la figura es un poco compleja, ya tú tienes que indicar cómo es que estás contando, pues, ¿no es cierto? Tampoco vas a poner la respuesta nomás de frente. Otro método que existe es el método por inducción. La inducción es un método matemático que uno utiliza para contar figuras que son muy extensas. O sea, cuando se cuenta demasiado, tiene una forma que se repite, entonces ya no es tan fácil contar así, ¿no? Por decir, de 1 en 1, de 2 en 2 y de 3 en 3, ya es un problemón. Entonces, para eso, lo que se hace es que la figura que está compuesta
se reduce a una figura más pequeñita, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? ¿Qué pasaría si mi triángulo estuviera solito así? ¿Cuántos triángulos podría contar? Uno, ¿no es cierto? Podría contar solamente un triángulo. ¿Qué pasaría si tuviera ahora el triángulo dividido en dos? ¿Cuántos triángulos podría contar? Así simple vista podría darme cuenta que hay tres, ¿sí o no? El 1, el 2 y el que está juntado el 1 con el 2, hay tres. Entonces, a ver, de uno en uno hay dos triángulos, ¿no? Vamos a poner un ratito acá. Si cuento de uno en uno, hay dos triángulos. Y si cuento de dos en dos, hay uno. Consumando 1 más 2, 3. Ahora, ¿qué pasaría si fuera de 3? No, mira que la figurita que yo estoy formando es la misma que está arriba, tiene la misma estructura, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, de uno en uno, ¿cuántos triángulos hay de uno en uno? 3. De dos en dos, el 1 con el 2 y el 2 con el 3, hay 2. Y de 3 en 3 hay 1. ¿Qué es lo que yo estoy observando en estas figuritas? Mira, la primera hay 1. Si está dividido en 2, 1 más 2. Si está dividido en 3 partes, 1 más 2 más 3. Y si estuviera dividido en 4 partes, 1 más 2 más 3 más 4. Y así sucesivamente. Entonces yo me doy cuenta que para saber cuántos triángulos hay en una figura como esta, yo le podría ponerle así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y para contar los triángulos, lo único que yo tendría que hacer, según lo que ya más o menos me he dado cuenta, es sumar 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, más 7. Porque eso es lo que está pasando acá abajo, mira. Si tiene una sola parte, 1. Si está dividido en dos partes, 1 más 2. Si está dividido en 3 partes, 1 más 2 más 3. Si está dividido en 7 partes, pues lógicamente tendría que sumar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, ¿no? Acá está en la parte derecha, ahí está. Ahora, como son números consecutivos, ¿cómo se suman los números del 1 al 7? Hay una formulita, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Es n por n más 1 sobre 2. Así se suman los números consecutivos. Este n me indica el último numerito, o sea, en este caso el 7. ¿No? Si él es 7, esto es 8. Sería 7 por 8 entre 2, acá están 28. Y de esa manera yo puedo indicar que acá se pueden contar 28 triángulos, ¿no? Imaginen contarlo con el método anterior, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, y eso se va a empezar a rayar, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, cuando la figura tiene un patrón, una forma específica, que se puede reducir a presiones más pequeñitas, en ese caso se usa la inducción, ¿no? ¿Está bien? Ahora, ya hay algunas figuras que ya se ha hecho este trabajo que yo he hecho, ¿no? Que hemos hecho aquí, y que se llega que es igual a una forma en especial, y se hace la estructura o algo así como una formulita, ¿no es cierto? Si mi triángulo, mira, este triángulo que está acá arriba es el mismo que está abajo. El de arriba está subdividido en 7 regiones. El de acá abajo está en n regiones. Pero si tiene n regiones, ¿cómo hallo la cantidad de triángulos? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, ¿hasta dónde? Hasta n, ¿no? Que estaría sumando así. Si yo aplico lo mismo que está acá arriba, sería así. 1 más 2 más 3 más 4, así sucesivamente hasta más n. Y esto es la suma de los n primeros números. ¿Cómo se suma esto? N por n más 1 sobre 2. Por eso que aquí aparece esto que está aquí. Entonces, a partir de ahora, cuando yo tengo una figura como esta, así como esta, aplico mi formulita y puedo saber cuántos triángulos hay, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué me indica n? En esta figura me indica el número de subdivisiones que tiene. ¿Está bien? Entonces, tiene 7, 7 por 8 entre 2. Tiene 10, 10 por 8 entre 2. Tiene 50, 50 por 51 entre 2. ¿Sí? Entonces ya se vuelve más fácil, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando tenga esta forma. Si no tiene esa forma, pues no aplico la, ¿no? Tiene que tener la forma de o la estructura de la figura que me está indicando. No interesa que se mire hacia arriba, hacia abajo, no, pero debe tener la estructura. ¿Sí? ¿Está bien?
Ahora. ¿O no? Un ratito, ¿eh? Ya, listo. Estaba en esta parte, ¿no es cierto? Entonces, estaba indicando que cada vez que tenga un triángulo de esta forma, o una figura como esta forma, aplico mi formulita y ya, bueno, pues se desarrolla el problema, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, a ver un ratito. Vamos a dar esto. Ya está. Ahora sí. Bien, en la parte inferior ustedes ven una figura parecida a la de arriba, pero tiene una particularidad, ¿no? Que además de tener estas divisiones que están del 1 al n, tienen unas líneas horizontales, ¿sí? ¿Está bien? Sí, tienen unas líneas horizontales. Entonces, para cualquier figura de esta forma, miren cómo tiene esta forma, está dividido en n triángulos y a la vez tiene una cantidad de líneas hacia arriba. Esta letra H me indica la cantidad de líneas horizontales que tiene. Acá está acostadito. H me indica el número de líneas horizontales, ¿no es cierto? En ese caso, para hallar el número de triángulos, se utiliza esta formulita. O sea, el n por n más 1 sobre 2 igual a lo de arriba, pero multiplicado por la cantidad de líneas. ¿Sí? A ver, vamos a ver si me has entendido. A ver, voy a preguntar ahorita. Pecho. A ver, vamos a ver. César, a ver, ¿cuántos triángulos podré contar en esta figura que está aquí? Imagínate que son líneas, por favor, ya, aunque no esté derecho. Ya. ¿Cuántos triángulos se pueden contar ahí? Cinco. ¿Cómo se halla? 1, 2, 3, 4. Sería 4, Sí. 5, entre 2, igual a 10 triángulos. No es 5, no me están escuchando. A ver, Melanie, ¿cuántos triángulos se podrán contar en esta figura que está aquí? Uno, 2, 3, 25. ¿Cuántos triángulos podré contar en esa figura? Dígame, ¿qué tengo que hacer? Tiene 25 por 26 entre 2. Ya está. Esto sería 13 por 25, sería 12, 325. 325 triángulos. ¿Ven? Mayita, ¿cuántos triángulos se podrán contar en esta figura que está acá? A ver, un ratito. Ya. ¿Cuántos triángulos se podrán contar ahí? Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. Ya, díctame. 4 por 5 sobre 2 por la altura que es 4, ¿no? Por 4. Listo. A ver, ya, a ver, hay una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4. Muy bien. Entonces sería acá 10 por 4, 40, ¿no es cierto? Listo, 40 triángulos se podrían contar ahí. A ver, Axel, en la siguiente figura, ¿cuántos triángulos se podrán contar? A ver, un ratito.
Ya, Axel, ¿cuántos se podrán contar ahí? Díctame. 10 por 11 sobre 2 por 5. Por 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, ya, está bien. Sería 55 por 5, 275 triángulos. Listo, ¿ya ve? Cuando uno aplica la fórmula a la estructura que tiene, se puede hacer esto. Pero, ¿qué pasaría si es que yo tengo esto que está acá? Voy a borrar un ratito la diapositiva. Ya, ¿qué pasaría si la figura ahora estaría así? A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. Así. ¿Qué pasaría si la figura estuviera así? A ver, acá sí. Así. ¿Se podrá aplicar mi formulita? No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tiene la forma de la que estaba ahí. Pero sí tiene, esto que está acá tiene esa forma. Por lo tanto, para contar en esta parte, puedo usar eso, ¿no? Y si veo esta parte que está aquí, mira, sí, esto que está acá, también tiene esa forma. Y si veo esto que está aquí, también tiene esa forma. O sea, lo puedo desglosar en 3 partes, mi trabajo, y contarlo por partes y después sumarlo, ¿no? Entonces, cuando hay ciertas figuras que no se aparecen totalmente, pero que sí tienen partes, tú lo puedes desglosar el problema y trabajarlo por partes, siempre y cuando no influya en la figura anterior, ¿no? Hay que tener bastante cuidado ahí, ¿sí? Bien, entonces, a ver un ratito. Ya. Ahora tenemos las siguientes figuras que están aquí, ¿no? A ver, cuando yo tengo esta figura, mira, ¿qué diferencia hay de esta con la figura anterior que estaba acá? Con esta figura, con la de abajo. ¿Qué diferencia hay? En que las líneas ya no son horizontales, mira, las líneas parten de un vértice, ¿sí? La figura que está dentro sí es la normal, ¿no? La que está dividida en triangulitos, pero las líneas que están acá ya no son horizontales. Mira, parten de un vértice. Cuando yo tenga esta figura, ¿cómo hay el número total de triángulos? ¿No? Multiplico el número de partes de este lado, que es m, por el número de partes que están en el otro lado, partes, ¿sí? No es líneas, son número de partes, por n, por la suma de esas partes, entre 2. ¿Sí? A ver, vamos a ver si es el producto por la suma entre 2. El producto por la suma entre 2. Ahora vamos a ver si... Acá. A ver. ¿Qué pasaría si yo tengo esta figura que está acá? Ya está. Entonces vamos a poner acá 1, 2, 3, 4 partes. Acá 1, 2, 3. ¿Qué pasó? 4 partes. Ya está. A ver, Luciana, ¿cuántos triángulos se podrán contar en esta figura? Díctame. Esto es el M y este es el N. Ya, ahora sí, díctame. ¿A qué será igual? ¿Dónde se me fue Luciana? Acá está. M por N. Ya, pero en este caso ya tienen números, pues, ¿no es cierto? ¿Quién sería? 4 por
4 por 4, que multiplica 4 más 4. 4 más 4 sobre Sobre 2. 2. Entonces acá tenemos 16 por 8 entre 2. Y eso sería igual, queda 8, y 8 por 8, 64. Hay 64 triángulos. ¿Ve? Entonces, cada vez que yo tenga una figura como esta, para hallar la cantidad de triángulos, lo único que me acuerdo que es el producto por la suma entre 2. ¿Está bien? Para contar cuadriláteros. Una cosa es cuadrilátero, figura que tiene 4 lados, y otra cosa es cuadrado. El cuadrado tiene sus 4 lados iguales y además 4 ángulos rectos interiormente, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de cuadrilátero, no quiere decir que sea rectángulo necesariamente. Puede ser un trapecio, un paralelogramo, lo que sea, ¿sí? Cuadrilátero es cualquier figura que tenga 4 lados. Por ejemplo, ¿no? Esta figurita que ustedes ven acá, ¿dónde estoy? Acá. Esta figurita que ustedes ven aquí es un cuadrilátero, ¿sí o no? ¿Mm? Y no es un rectángulo necesariamente, ¿no es cierto? Entonces, si a mí me preguntaran cuántos cuadriláteros se pueden contar en esta figura, ahí el problema ya cambia ya, ¿no? La formulita que está aquí es para contar triángulos, no para contar cuadriláteros. Pero ya es cuestión de tu creatividad, pues, ¿no es cierto? ¿Qué cosa yo puedo hacer para contar esto? ¿Sí? A ver, un poquito, vamos a... ¿Listo? Ya. Entonces, para contar cuadriláteros, ¿no? Cuando vienen en una malla, se enumeran así, ¿no? 1 hasta el M y hacia abajo 1 hasta el N. ¿Por qué M y N? Porque no necesariamente tienen que ser iguales, ¿no? Eso más o menos me está indicando eso. Para ver la cantidad de cuadriláteros, primero en la parte superior es M por M más 1 sobre 2. Es como si estuviera contando los triángulos, ¿se acuerdan? M por M más 1 sobre 2. Y acá igualito es N por N más 1 sobre 2. Ambos resultados se multiplican. Y te va a salir el número de cuadriláteros, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. Vamos a hacer una figurita más o menos así. A ver, póngase que me dan esta figura que está aquí. Imagínate que son líneas rectas, ¿ya? Que parece que está medio chueco. Listo. Ya. ¿Cuántos cuadriláteros se podrán contar aquí? Ustedes ven que esta malla es la misma que la anterior, lo único que está deformada, nada más, ¿no? Pero ya te dije que cuadrilátero es cualquier figura que tiene 4 lados. Y todas las figuritas que están internamente son cuadriláteros, así es que es lo mismo. ¿Está bien? Enumeramos. 1, 2, 3, 4, 5 para este lado. Entonces, si yo los cuento como si fueran triángulos, sería 5 por 6 entre 2, así. Hago lo mismo para el otro lado. 1, 2, 3, 4, ¿no? Y lo pongo acá. 4 por 5 entre 2. Hallo en forma individual y lo multiplico. Acá sale 15, en el otro sale 10, multiplicado sale 150 cuadriláteros. ¿Entienden? Así se cuentan los cuadriláteros que vienen en una malla, donde todos los que están adentro son cuadriláteros, ¿no? Eso más o menos me está indicando esta figurita que está acá. ¿Sí? Y ahí es cuestión que ustedes se aprendan los casos, pues, ¿no es cierto? Aprenderse de memoria. Y si no se acuerdan, inducen, que es lo que yo he hecho primerito, ¿no? Esto de acá, que yo he hecho todo este proceso que está aquí hasta llegar a esta parte, se llama inducción, ¿no? Profesor, ¿y cómo se induce? Ah, fácil. Imagínate que no sabes la fórmula acá, ¿no? Imagínate que esto tú no sabes, ya te olvidaste ya. Entonces, esto de acá, lo tienes que poner así en una mallita, ¿no? Partes de uno, después haces otro caso que tenga así, por ejemplo, haces otro caso que esté así, por ejemplo, ¿no? Y vas analizando qué es lo que pasa. Al final te vas a dar cuenta que esto de acá se cumple siempre. Por eso que se llaman casos generales, ¿ya? ¿No es cierto? Ya están como una fórmula. Es para que evites el trabajo. Lo que pasa si te viene una figura
que no está en ninguno de los casos, ya tienes que inducirlo, ¿no? Eso en algún momento lo vamos a hacer si es que viene algún problema por ahí. ¿Está bien? Este es para hallar cuadriláteros. Lo de abajo es para hallar cuadrados. Cuadrados, ¿no? Eso quiere decir que se deben formar cuadrados nomás. A ver, su formulita es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Este n es el número de cuadrados que hay en ambos lados. Tiene que ser igual, mira, n y n tienen que ser igualitos. Si no son iguales, bueno, tienes que acomodar tu problema, pues, ¿no es cierto? A ver, por ejemplo, a ver. ¿Cuántos cuadrados se podrán contar aquí? A ver, vamos a suponer que todos sean, es una cuadrícula, ¿ya? Acá. Vamos a dividir así. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3. Ya está. ¿Cuántos cuadrados se podrán contar ahí? Cuadrados. Entendiendo que los que están adentro son cuadritos, ¿no es cierto? Enumeramos 1, 2, 3, 4, 5. Acá igualito 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el número de cuadrados, la formulita se acuerda, ¿no? ¿Cuál era? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Ya, esa es la fórmula. ¿Quién es n? La cantidad de mallas por lado, ¿no es cierto? Entonces sería, acá sería 5 por 6 por 11 sobre 6. Cancelo el 6 y me sale 55. Se pueden contar 55 cuadrados, ¿no? ¿Está bien? Entonces, cuando yo quiera contar cuadrados en una figura como esta, donde solamente varía la cantidad de filas y columnas, que tienen que ser iguales, lógicamente ya te expliqué, en este caso tienen que ser iguales, acá son diferentes, no interesa, se utiliza esta fórmula que está acá, ¿no? Esa fórmula que está ahí se usa. ¿Está bien? Ese para ese caso que está ahí. Para contar cubos, ¿no? O paralelepípedos. ¿Qué es un paralelepípedo? Paralelepípedo es cualquier figura que tenga esta forma que está aquí. A ver un ratito. Es como un jabón, digamos así, ¿no? Un jabón. Un jabón. O un ladrillo. Un ladrillo es un paralelepípedo, ¿no? Para contar ladrillos, digamos así. En un paralelepípedo tiene largo, tiene ancho y tiene alto. No son iguales necesariamente, pueden ser iguales, ¿sí? Entonces, si yo tengo una figura como esta y me dicen cuántos paralelepípedos se pueden contar ahí, ¿qué hago? Mira, lo mismo que he hecho acá en esta parte que está aquí. Miren lo que he hecho acá. ¿Sí? Es para contar cuadriláteros. Es como si fueran triángulos, lo sumo, lo multiplico y ya. Acá igual, mírenme. Se cuenta n cubitos hacia abajo. Ahí está. Se cuentan m cubitos a lo largo. M por m más 1 más 2. Y se encuentran p cubitos hacia el fondo. P por 1. Se multiplican los tres y te sale el número de paralelepípedos. ¿No? Entonces no se puede aprender de memoria porque tienen algo de parecido. Este ya es una figura tridimensional, ¿no? Entonces tienes que mirarlo así en 3 dimensiones. ¿Sí? De esto, un caso particular es el número de cubos. El cubo sí tiene sus 3 lados iguales, ¿no? Un cubo es un paralelepípedo que tiene sus 3 lados, sus 3 dimensiones iguales. El largo, el ancho y la altura. Los 3 son igualitos. Cuando a mí me pidan sumar o contar cuántos cubos hay, ya tiene que ser, mira, la misma cantidad hacia este lado, la misma cantidad hacia abajo y la misma cantidad hacia el fondo. Ahí, cuando yo tengo una figura de esta forma, una figura cúbica que está dividida en otros cubitos, para contar el número de cubos en total, se aplica la misma forma del triángulo. Mira, ve, n por n más 1 sobre 2, pero está elevado al cuadrado. ¿Sí? Al cuadrado. Y de ahí sale la cantidad de cubitos. A ver, voy a tratar de hacer una figura así, a ver. Aquí ahora tienen su recreo 10:15, ¿no? Ya. Sobrado. Terminamos con ese ejemplo y salen a su receso.
Ya, a ver, voy a tratar de dibujar una figura como esa para ver si podemos contar cubos. A ver, ahora cómo dibujo. A ver, más o menos así. ¿O no? ¿O no? A ver, ¿qué pasa con el lápiz? Estoy yendo para otro lado. Ah, ¿qué es eso? A ver, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 1, 2, 3, 4. Error, ya debe haber 4 nomás. 4, 4. Y acá también 4. Claro, y acá debe haber 1, 2, 3 y 4. Ya, imaginemos de 4 por 4 por 4. ¿Cuántos cubos se podrán contar ahí? ¿Cuántos cubos? Sería, la fórmula es n por n más 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Así. ¿Cómo sería acá? Sería 4 por 5 sobre 2 elevado al cuadrado. Acá sale mitad, 2, 5 por 10, 10 al cuadrado, 100. Se podrán contar 100 cubos, ¿no? Para contar los cubos, la figura debe tener la misma cantidad de cuadrículas hacia a lo largo, al ancho y la altura, la misma cantidad, ¿no? Así dice la formulita que está acá. Si no, ya hay que darle otra estructura, pues para contarlos hay que darle otra forma, ¿no es cierto? Sí, pero para que tú apliques la fórmula directamente debe tener la forma que te indica el caso, ¿no es cierto? Esa forma debe tener, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta antes de irse a su receso? ¿Alguna pregunta? No, ¿no? Listo, entonces acá no vamos a quedar. Pueden ir a su receso. Solamente apaguen sus cámaras nada más. ¿Sí? Bien, nos vemos dentro de 15 minutos. Ya, a ver, continuamos, ¿ya? Para una figura como esta, cuando yo quiera contar ángulos, mira, este es un ángulo grande que ha sido dividido en varios ángulos agudos, igual manera se enumeran los ángulos simples, ¿no?
hasta el n, y para contar la cantidad de ángulos agudos que hay en esta figura, se multiplica la cantidad de ángulos simples, o sea, n por n más 1 sobre 2. Es como si estuviera contando triángulos, ¿sí? Pero es para contar ángulos, ¿cierto? A ver, vamos a preguntar, a ver, ¿a quién le preguntamos? A ver, Sofía, activa tu cámara. No apaguen la cámara. A ver, Sofía, ¿cuántos ángulos agudos se podrán contar en esta figura? Ya, ahí. ¿Cuántos ángulos agudos se pueden contar en esta figura que está acá? Sofía, tu cámara. 5. ¿Ya? A ver, ¿cuántos ángulos agudos se podrán contar? 5. No te escucho. 5. 5. No, no son 5. Hay que numerarlos para empezar, ¿no es cierto? Que hay 1, 2, 3, 4, 5. Y la formulita que me han dado para contar ángulos agudos es n por n más 1 sobre 2. O sea, Sn es el 5. Sería 5 por 6 entre 2. Y eso sale 15. Hay 15 ángulos agudos. ¿Por qué se dice agudos? Porque esto también es un ángulo, ¿no? Entonces, si fuera así, entonces ya el problema cambia. Esto es solamente para contar los ángulos agudos, o sea, menores de 90, que estén de esta forma, así como indica el problema, ¿no es cierto? La estructura de ese ejercicio. Ahí se aplica esa formulita. Y para contar segmentos también, ¿no es cierto? Cuando el segmento está dividido en varios segmentos simples, para contar segmentos también se aplica la misma formulita, que es n por n más 1 sobre 2. Por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a preguntar. A ver, eh, Soto, Dayanara, activa tu cámara, hija, ¿no tienes cámara? Profesor, lo que pasa es que mi audio está un poco mal de mi computadora. Por eso para hablar estoy entrando por mi celular, pero mi cámara sí está prendida. No te veo. A ver, Dayanara, ¿Me oye? te oigo, sí, pero no te veo. A ver, vamos a suponer que yo tenga esta línea, ¿sí? Y está así, A, B, C, D, E, F y G. ¿Cuántos segmentos se podrán contar aquí, Dayanara? ¿Cuántos segmentos? ¿Saben lo que es segmento, no? Segmento es una línea que tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Por ejemplo, el segmento CD es uno de ellos, ¿no es cierto? El segmento BD es otro, ¿no? De B a D. ¿Cuántos segmentos se podrán contar, Dayanara? Primero se enumera. Primero se enumera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya lo enumeré. Sería 6 por Por 7 entre 2. 7 entre 2. Y esto sería igual a 21. Entonces podrán contar 21 segmentos acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa si mi figura fuera esta que está acá? Gracias, Dayanara. Ahorita estuviera acá, así. Y tienen esto que está acá. Y me dicen, ¿cuántos segmentos se podrán contar en esa figura? Entonces, como ahí hay varias líneas, primero tengo que contar cuántas líneas hay. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí hay una línea y esa línea está dividida, a ver, ¿en cuántas partes? Uno, está dividido así, 1, 2, 3, 4, 5. Esta línea que está ahí está subdividida así. La línea que está abajo es igualita. La línea que está acá es igualita. La línea que está acá es igualita. ¿Sí? Por lo tanto, si yo cuento cuántos segmentos tiene él, las demás tienen la misma cantidad. Con respecto a esta línea, ¿en cuántos segmentos está dividido? En 1, 2, 3,
4, ¿no? ¿Cuántos segmentos podré contar ahí? 4 por 5 entre 2, o sea, 10. La línea que está acá está dividida igualito. La línea que está acá está dividida igualito. La línea que está aquí está dividida igualito. Conclusión. ¿Cuántos segmentos hay en total? En total tengo 10 por ¿cuántas líneas? 1, 2, 3, 4. Por 4. Hay 4 líneas que tienen lo mismo. Más las líneas que están en este sentido. 1, ¿no? ¿Cuántos segmentos se cuentan ahí? 5 por 6 entre 2 y eso es igual a 15. Entonces, él tendrá 15, esto tendrá 15, el de acá 15 y el de acá 15. 15 por 4. Y ahí tendría 60 más 40, 100. Se van a encontrar 100 segmentos en total. ¿No es cierto? Entonces, esto se aplica lógicamente para una línea, ¿no? Y si la figura tiene otra forma, pues tengo que ver cuántas líneas hay y en cada línea tengo que estar contando. Si se repite, pues se multiplica por la cantidad de veces que se repita, pues, ¿no? La subdivisión. ¿Está bien? Y así contamos segmentos, ¿no? Imaginen contarlos de uno en uno. Voy a perder bastante tiempo, ¿no es cierto? Bien, entonces, no olviden que para contar segmentos también se aplica esa formulita que está ahí. Listo. Con eso, creo que tienen ya más que suficiente para poder contar figuras. Listo. Ahora sí, vamos a desarrollar algunos ejercicios para reforzar lo que hemos aprendido. A ver, ahora sí, vamos a empezar. Rodríguez, me preguntan cuántos triángulos se pueden contar en esta figura. Primero lo vamos a enumerar. Vamos a aplicar el método de combinación, ¿no? Combinatorio, 3. Y de ahí colocamos de 1. ¿Cuántos triángulos se podrán contar de uno en uno? Cuéntanos. 1, 2, 3. El 1, la región 2 y la región 3. Hay 3 triángulos, ya está. Ahora, de 2 en 2, ¿cuántos se podrán contar? 1, 2 y 3. ¿Cómo? ¿1, 2 y 3? No te entiendo. De 2, Ya. 2 y 3. El 2 y el 3. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nada más? Entonces sería No. un triángulo más. Listo. De 3 en 3. 1, 2 y 3. El 1, 2 y 3. La región que une el 1, el 2 y el 3. No tengo un triángulo más. Conclusión, ¿cuántos hay en total? 5. 5, ¿no es cierto? Te va a tocar más facilito. Mira. Ahora, yo lo estoy contando así, ¿no? De 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Muchas veces eso también hay que obviar y hay que poner la cantidad de frente, ¿no es cierto? Para eso es hacer un conteo visual para cada caso. ¿Sí? Ya cuando necesito de repente ser más detallado, ya le pongo así, ¿no es cierto? Como hemos hecho en el primer ejemplo. Segundo, Lucero. ¿Cuántos triángulos se podrán contar en esta figura? Vamos a enumerarlo, vamos a utilizar el método combinatorio. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ponemos acá. De 1 en 1. Espérate un ratito, voy a poner primero y después vas a decir tú la cantidad ya de frente, ¿no es cierto? De 2 en 2. De 3 en 3. De 4 en 4. De 5 en 5. Un ratito, vamos a sacar este muñeco de acá. Listo. Y de 6 en 6. Listo, Lucero. Empezamos, de 1 en 1. ¿Cuántos hay? En total ya. 6. 6. Listo. De 2 en 2. Hay 3. 3, ¿no? ¿Cuáles son? 1, 3. 1, 3, no, están separados, no puede ser.
1 y 2, ¿Ya? 3 y 4, ¿Ya? y 6 y 5. Listo, entonces hay 3 nomás. De 3 en 3, ¿cuántos hay? 2, 3 y 4, Ya, dime la cantidad en total, ¿cuántos hay? hay 3, 3. ¿Segura? Yo he contado más, ¿ah? 5, ¿Segura? Mira, vamos a contarlo acá, mira. Voy a poner, sí, el 1, 2, 3 es 1. El 2, el 3 y el 4 es otro. Los numeritos pueden estar desordenados, no interesa, pero no se pueden repetir, ¿no? Por ejemplo, el 1, 2, 3 no tiene lo mismo que 2, 3, 5. 2, 3, 4, es otro, ¿no es cierto? El 3, el 4 y el 5 forman triángulo. El 4, 5 y 6 forman triángulo. El 5, 6 y 1 forma triángulo. El 6, 1 y 2 también forma triángulo. El 1, 2, 3 ya está acá. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. En estos problemas, yo me equivoco en uno, ya no me sale la respuesta. Entonces, lo que iba a valer 5 puntos no vale nada. No, tiene que tener bastante cuidado con uno cuenta, ¿está bien? Entonces, acá sale 6. Ya, Lucero, de 4 en 4. ¿Cuánto hay de 4 en 4? no hay profesor, No hay, listo. Entonces le ponemos una rayita. De 5 en 5. tampoco no hay. Tampoco. De 6 en 6. Sí, 1. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya, todo. Entonces, en total, ¿cuántos triángulos se podrán contar en esa figura? 16, 16, a ver, 12, 15, 16, ¿no? 16 triángulos. Vamos a poner así, triángulos. Listo. ¿Ves? Aquí lo que uno debe tener es agudeza visual, ¿no? A veces las figuras a veces son medias raras, ya uno no puede visualizar muy bien, entonces uno se ayuda, ¿no? Así como dice abajito, y hay que ayudarse de esa manera. Pero cuando se puede contar normalmente no hay problema. Listo, continuamos. Ubiyus. A ver, hija, problema número 3. Calcula el número de triángulos. ¿Qué hacemos? Ubiyus. Vamos a calcular el número de triángulos. ¿Qué hacemos? No me está escuchando, me parece. Ubiyus, ¿me escuchas, hija? Activa tu audio, está apagado. Sí. Ya, listo. Quiero saber cuántos triángulos vamos a contar acá. ¿Qué hacemos? Dime. ¿Qué hacemos para contar, para saber cuántos triángulos hay? Esto se parece a una de las figuritas que me han dado como fórmula, ¿sí? Para contar triángulos de estas figuras que tienen esta forma, se enumera en cuántos triángulos simples tienes. 1, 2, 3, 4 y 5. Una vez que ya conté cuántos triángulos simples tiene, aplico la formulita, ¿no es cierto? El número de triángulos está dado por 5, por su consecutivo que es 6 sobre 2. Y eso es igual a 15 triángulos. Listo. En esa figura se van a cuantificar 15 triángulos. ¿Sí? Y continuamos. A ver, ahora le toca su turno aquí a Milena. Milena, ¿cuántos cuadriláteros se podrán contar en esta figura? Bueno, para esto no hay ninguna fórmula, así que lo que vamos a hacer es primero cuantificarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y empezamos, Milena, de 1. ¿Cuántos cuadriláteros hay en total? 4, 4. A ver, ¿quiénes son? 1,
4, 5 y 8. Ya, 4, muy bien. De 2 en 2, ¿cuántos cuadriláteros hay? 2, 6, 7 y 2, 3. Ya, 6, 7 y 2, 3. ¿Nada más, asegura? Ya, me dijiste el 6 y el 7 es un cuadrilátero, acá está. Tiene 4 lados. El 2 y el 3 también es un cuadrilátero, tiene 2 lados. Del 1 y el 2 y el Si 7 y el junto 8. el 1 y el 1 y el 2 también es cuadrilátero. El 7 y el 8. El 7 y el 8 también es cuadrilátero. ¿No? Pues mira, tiene 4 lados. ¿Quién más? El 4 con el 5 también forma un cuadrilátero, mira. ¿No? ¿El 5 con el 8 forma cuadrilátero o no? No, No, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿cuántos cuadriláteros hay? 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadriláteros de A2. Sí, por ahí nos estamos equivocando. Ya dije, profesor, falta uno, avisa. ¿Sí? De 3 en 3, ¿cuántos cuadriláteros hay? hay del 7, 8, el 5, del 1, 4 y 2. De 3 en 3. El, 7, 8, 5, el 1, 4 y 2. vamos a ponerlo acá abajito, ¿ya? Bueno, me dijiste el 1, el 4 y el 6, ¿no? Hay uno. ¿Quién No más? es, profesor, es 7, 8, 5. 7, 8 y 5. 7, 8 y 5, ya. Acá hay otro, ya. Van dos. Luego el 1, 4, 2, 1, 4 y 2. 8, 5 y 3. Despacio, despacio. 1, 4 y 2. Ya, también hay un cuadrilátero. Ya, sigue. 8, 5 y 3. 8, 5 y 3. También cuadrilátero. Ya, 8, 5 y 3. Ya está listo. ¿Quién más? El 6, 7 y 8. Forma, no forma cuadrilátero. Sí, ¿no? No está acá. Sí. El 1, 2 y 3. El 1, 2, 3. También forma cuadrilátero. ¿Quién más? A ver, si alguien de ustedes ha contado a alguien que no está aquí, me avisa, nos avisa, mejor dicho, para poder contarlo si está o no está. Ya no hay más precio, ¿no? A ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadriláteros de 3 en 3. Ahora de 4 en 4, ¿cuántos hay, Milena? De 4 creo que no hay, profesor. ¿No hay? A ver, Mm, no hay, ¿no? Entonces le ponemos de 5 en 5, ratito. Vamos a borrar esto. Ya, ahora sí, de 5 en 5. 4, 5, 6, 7 y 8. A ver, el 4, 5, 6, 7 y 8, ya. Hay uno. Luego el 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hay otro. Ya hay, ¿no? Ya, solamente hay Por dos. eso. De 6 en 6. ¿Hay o no hay? No, profesor, no, creo que no. A ver, 2, 4, 6. No hay. De 7 en 7. Tampoco. De 8 en 8. En total sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y Sería 8. un cuadrilátero. En total, ¿cuántos habría?
En total habría 18. 18 cuadriláteros. Listo. Siguiente. A ver, Sami. Problema 5. ¿Cuántos triángulos se podrán contar en esa figura? Esta figura tiene una fórmula, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para saber? Contar cuánto es de arriba y abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Acá se cuentan las partes, digamos así. Y en este sentido, ¿qué se cuenta, Sami? La altura. No, las líneas. ¿No? ¿Cuántas líneas horizontales hay? ¿No? Acá hay 1, acá hay 2 y acá hay 3. ¿No? Las líneas se cuentan, no se cuentan los segmentos, las líneas. Y ahora sí. ¿Cuántos triángulos habrá en total? ¿Cómo es la formulita? 5 por 6 entre 2 por la altura. ¿No? Todo esto multiplicado por la cantidad de líneas, que en este caso es 3. ¿Ya? ¿Y eso cuánto sale? Acá sale 15 por 3, 45 triángulos. Listo. 6. Christopher, activa tu cámara, por favor. Tu cámara debe estar encendida, Christopher, no debe estar apagada. Dice, determina el número de triángulos que tienen por lo menos un asterisco. Ya en este tipo de problemas ya hay que razonar, ¿no es cierto? Porque ya no se trata simplemente de contar, sino acá me están pidiendo los que tienen al menos un asterisco, ¿no? Cuando me dice al menos, puede tener un asterisco o puede tener los dos, pero debe tener al menos uno. Quiere decir que los que no tienen asterisco no se cuentan, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, Christopher, ¿qué podríamos hacer para resolver este problema? ¿Qué cosa harías tú para si te viene en una práctica y quieres resolverlo? ¿Qué harías? No sé, profesor, está bien complicado. Ya está. A ver, entonces presten atención, ¿ya? Miren lo que voy a hacer. Para resolver este problema, ya como le vuelvo a repetir, ya tienes que usar tu ingenio para resolverlo, ¿no es cierto? Yo voy a contarlo todos. Yo voy a suponer que no tienen asterisco, ¿sí? Voy a contar aquí el total de triángulos. Voy a poner acá el total, lo voy a colocar ahí. El total. Y a ese total le voy a quitar los triángulos que no tienen asterisco. Los triángulos que no tienen asterisco. O sea, para mí va a ser más fácil contarlo de esa manera, ¿no? Entonces, si yo a la cantidad total de triángulos le quito los que no tienen asterisco, me van a quedar los que tienen asterisco, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Es como decir, si en una fiesta hay varones y mujeres, si yo quito a todas las mujeres, ¿quién me queda? Los varones. Algo así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo cuento el total de triángulos? Como si no hubieran asteriscos. A ver, aquí Christopher, ahora sí. Borra en tu cerebro los asteriscos y quiero contar los triángulos. Esa figura se parece al problema 3, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, ¿qué haría Christopher? Christopher. ¿Qué pasó? Se desapareció. Christopher, activa tu cámara. Christopher. No me quiere responder. Bien, entonces, para contar los triángulos de manera total, o sea, sin que haya asteriscos, olvídate un ratito de los asteriscos, ¿qué se hace? Se enumera esto, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4. Y se pone acá 4,
por 5 entre 2. Ya está. Y ahí tengo el total de triángulos, ¿no es cierto? Y ahora le voy a quitar los que no tienen asterisco. De estos que no tienen asterisco, por ejemplo, el triángulo 2 no tiene asterisco, ¿sí o no? El triángulo 3 tampoco tiene asterisco. Si yo junto de 2 en 2, ¿qué triángulo no tiene asterisco? El 2 con el 3. Ese triángulo que está ahí no tiene asterisco, ¿sí o no? Si yo junto el 3 con el 4, sí tiene un asterisco. Si yo junto el 1 con el 2, sí tiene un asterisco en su interior, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Por lo tanto, los únicos triángulos que no tienen asterisco son el 2, cuando está solo, el 3, y cuando está junto, el 2 con el 3. Después ya todo lo demás tiene triángulo, porque lo vamos a empezar a juntar de 3 en 3, de 4 en 4, ya tienen triángulos. ¿Cuántos triángulos no tienen asterisco? 3. Listo. Por lo tanto, ¿cuántos triángulos que tienen al menos un asterisco hay? 7. Hay 7 triángulos que tienen al menos un asterisco. ¿Quiénes son? No sé, tampoco me interesa. Me piden la cantidad nomás, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta será 7. El internet está que fluctúa ahorita, un ratito lo voy a grabar, no voy a hacer que después... Ya, listo. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, no? ¿Está bien? Ya está. Continuamos. 7. En el problema número 7 es algo parecido, mírame. Determina el número de triángulos que tienen por lo menos un asterisco. Por lo menos. Entonces, primero voy a contar el total de triángulos. Me va a hacer el mismo criterio, ¿no es cierto? Voy a ver el total. Ojo que esta es una forma, ¿sí? Y al total le quito los que no tienen asterisco. Los que no tienen asterisco. ¿Está bien? Y ahí eso lo cuento de 1 en 1, de 2 en 2, porque tengo que ver quiénes no tienen asterisco, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, en total, para hallar el total de triángulos, me olvido de los asteriscos, los borro en mi cerebro, ¿no? Y para contarlos esto, tendría que numerar que 1, 2, 3, 4, 5, y a eso se multiplica por la cantidad de líneas, ¿no es cierto? En este caso son 2. Entonces, ¿cuántos triángulos podré contar sin asteriscos acá, desapareciéndolo en total? Sería 5 por 6 entre 2, multiplicado por la cantidad de líneas, que en este caso es 2. Listo, ya está. Ahí está el total de triángulos. Ahora voy a sacar los triángulos que no tienen asterisco. Y ahí sí voy a pedir ayuda, ¿sí? A ver, Sofía. Vamos a contar de la figurita los triángulos que no tienen asterisco. ¿Está bien? De 1 en 1. ¿Cuántos triángulos no tienen asterisco? Por ejemplo, este triángulo no tiene asterisco. Por ejemplo, este triángulo no tiene asterisco. Por ejemplo, este triángulo no tiene asterisco. Esto no es triángulo, no lo cuento. Esto no es triángulo, no lo cuento. Esto no es triángulo, no lo cuento. ¿Cuántos triángulos de una sola figurita no tienen asterisco, Sofía? 3. 3, listo. Ahora vamos a ver los que están unidos por 2 figuritas. ¿Sí? Voy a borrar un ratito esto. No me apagues tu cámara, Sofía. Ya está. Ahora sí. Si yo junto 2 figuras simples, ¿quiénes forman triángulo y no tienen asterisco? Por ejemplo, esto, mira, tú lo juntas, acá tengo un triángulo que no tiene asterisco. Acá lo junto, es un triángulo que no tiene asterisco. Lo junto ellos dos y son un triángulo que no tiene asterisco. ¿Dónde más puedo juntar 2 figuritas y que me forme un triángulo que no tiene asterisco? Acá no se puede porque habría que ir con el de arriba, acá no tampoco. Acá no se, con él no se puede formar triángulo con ninguno. No hay otro. ¿Cuántos triángulos de 2 figuritas no tienen asterisco, Sofía? 3. 3, listo. Ahora voy a juntar de a 3, si se puede, ¿no? De a 3. Quiero juntar 3 figuritas y ver si forma un triángulo que no tiene asterisco. ¿Se podrá formar o no, Sofía?
No. No, ¿no es cierto? Mira, para tomar 3 necesariamente tengo que agarrar a alguien que tenga asterisco. No se puede. De 4 en 4. No se puede. Tampoco. Más ya no se puede porque ya lo máximo es de 2. Entonces, ¿cuántos de estos no tienen asterisco? 6, ¿no? 3 más 3. 6. Entonces, resolviendo esto, acá tengo 15 por 2, 30. Menos 6. Serían 24 triángulos. Tienen al menos un asterisco. ¿No? Según al menos tienen un asterisco. Eso quiere decir que pueden tener un asterisco, 2, 3 o los 4, ¿no? Más o menos eso me dice que está ahí. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿A quién no le he preguntado? A Palacios, me parece. A ver, Palacios. Vamos a hacer el problema número 8. Me indican el número total de triángulos. Esta figurita se aparece a una de los casos especiales que hicimos, que tiene una formulita, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Te acuerdas, Palacios? Angeli, ¿te acuerdas? Dime sí, no. Dime sí, no, no me acuerdo. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Creo que sí. Ya, listo. ¿Qué hacemos, Palacios? Dime, ¿qué hacemos para poder contar cuántos triángulos hay? ¿Qué se hace? Dime nomás, yo te voy ayudando. Contamos primero los de abajo. Ya está, muy bien. 1, 2, 3. Ya, está dividido en 3 partes. 1, 2, 3. Ya contamos los de abajo. ¿Y ahora qué cosa hay que hacer? Luego la altura. Los que están en este lado se cuentan. ¿Sí? En este lado. ¿No? Acá tenemos 1, 2, 3. Hay 3 también. Entonces, ¿cuántos triángulos hay en total? ¿No? En Sería total. ¿Qué cosa hay que hacer? 3 por 3. ¿Ya? ¿Qué más? Acá está, mira, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya está. ¿Qué cosa hay que hacer? 3 más 3 Ya por está. 3. El producto por la suma, se dice, ¿no? Es esta manera de acordarse. El producto de ellos sería 3 por 3, por la suma, de 3 por 3. Todo eso se multiplica por su suma de ellos, que es 3 más 3. Y se divide entre Entre 2. 2. Ya, ¿y cuánto sale todo eso, Palacios? 27. A ver, acá sale 6. 6 por 3, 18, por 3, 54, entre 2, 27. Hay 27 triángulos. Muy bien, Ayeli. Listo. El siguiente, César. El problema número 9 es parecido a la 8, así es que es facilito, ¿sí o no? ¿Qué hacemos? Sí, ¿Qué hacemos, César? ¿Aló, César? 5 por 5 ¿Qué hacemos, César? por 5 más. Hay que 5 por 5 Ya, hay que numerar por... primero. Escúchame, ¿no? Sí, ¿Por qué 5? Primero hay que numerarlo acá. 1, 2, 1, 3, 4, 5. Y con ese lado igual, ¿no es cierto? Vamos a poner sí. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora sí, ¿no es cierto? Entonces, el total de triángulos aquí es igual. Ahora sí, díctame. 5 por 5 5 por 5 por paréntesis 5 más 5 entre 2. entre 2. Ya está. Ya, ¿y cuánto sale eso? ¿Cuánto sale, César?
Sale 25 por 10 entre 2. Simplifico, sale 5. 125. 125 triángulos. Se van a contar ahí. Listo. Y hacemos el último ejemplo. Ya, ese ya lo hago yo. Así que presten atención. Ya, miren, esta figura que está aquí ya no se parece a ninguna de las que nos han dado como fórmula. Pero si trabajo yo solamente en la parte superior, en esta parte que está aquí, ¿no? En esta partecita que está aquí, ahí nada más hasta ahí, eso se parece a esta figura que hemos estado trabajando, ¿sí o no? Hay que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos triángulos se pueden contar ahí? 7 por 8 28. entre 2 igual a 28. Ya está. Ahí, en esa zona puedo contar 28. Ahora, solamente me fijo en esta figura que está acá. Te lo voy a sombrear, ¿ya? En esta zona que está aquí. Aquí. Ahí. ¿No? Solamente viendo esa zona. Hago lo mismo. Cuento cuántos hay. 1, 2, 3. ¿Cuántos triángulos puedo contar ahí? 3 por 4 entre 2. Y eso sale 6. 6. Y por último, veo la última parte que es un solo triángulo nomás, ¿no es cierto? En esta zona que está aquí, un solito. Tengo 1, 6 y 28. ¿Cuántos triángulos en total se pueden contar? En total es 1 más 6 más 28. Quiere decir que se pueden contar 35 triángulos. Ahora, cuando yo hago esto que está aquí, yo debo tener bastante cuidado de que esa figura que yo acabo de tomar no forme triángulos con la otra zona de la figura, ¿no? Por ejemplo, a ver. Yo primero tomé este triángulo que está acá, ¿no? Primero tomé esta zona que está acá, esta zona que está aquí. Esto. ¿Sí? Ya, esa parte me dio 28 triángulos. Pero yo tengo que ver si es que esta figura que está acá no forma triángulos con el que está abajo. ¿No? Con el que está abajo. Tengo que tener bastante cuidado. ¿No? Por ejemplo, mire, el 5, si yo junto esto que está aquí con esto que está acá, estoy formando un triángulo. ¿Y lo habré contado? No lo he contado, mire, porque cuando yo cuento lo que está solamente de rosado, cuento todos los triángulos que están aquí nomás. Cuando yo cuento los triángulos que están de verde, ahí cuento este triángulo. Y sí lo he contado, mírenme, ¿sí? Sí lo he contado. Porque ese triángulo forma un triángulo de la zona verde, ¿no? Es 1, 2, 3. Hay 3 triángulos que forman en la zona que está de verde. Y cuando yo lo cuento de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, ahí estoy contándolo, ¿no? Entonces, cuando uno hace esta partición, tiene que tener bastante cuidado. Y eso ustedes lo van a adquirir con la práctica, ¿no? Con la práctica es donde uno empieza a hacer estas cosas que está aquí. ¿Está bien? Ya yo me he dado cuenta que ya no forma triángulo con otro lado, por eso yo lo subdividido, ¿no? ¿Está bien? Entonces habría 35 triángulos en total. Bien, chicos. Entonces, hasta acá llega nuestra clase del día de hoy. La próxima semana ya tendrías tu práctica de esta parte, ¿no? Porque ya no tenemos clase de RM. No veo. Listo. Bien. ¿Alguna pregunta antes de terminar? ¿Alguna pregunta antes de terminar? No, ¿no? Todo está claro. Listo. Entonces, ahí nos quedamos hasta la próxima clase. ¿Está bien? Entonces, voy a salir de acá y ya nos estamos despidiendo hasta nuestra próxima clase. ¿Ya? Chao. Cuídense. Nos estamos Hasta luego, viendo. profesor. Buenos días. Adiós. Bienvenido.